Hola a todos y todas, estamos en un nuevo capítulo de La Siguiente Movida. Yo soy Juanita León, la directora de La Silla Vacía. Estamos aquí con Héctor Riveros, el columnista de La Silla Vacía. Hola Héctor, Juanita, qué bueno. Gracias por otra vez esta conversación que siempre están saliendo buenas. Y sí, a la qué gente les está rico. gustando, en fin. Creo que nos está yendo bastante bien y muchas gracias además a la gente que nos está viendo cada vez más. Sí, qué rico. Y hoy vamos a hablar sobre en qué se gasta la plata este gobierno que acaba de presentar una nueva ley de financiamiento, una reforma tributaria. Todo este mes vamos a estar discutiendo el presupuesto de la Claro. nación, que Ah, es un porque tema clave. es que se vence un término, ¿no? El 25 de septiembre tiene que estar aprobado el primer debate del presupuesto y entonces, pues bueno, no ha comenzado prácticamente la discusión pública, estamos ya a 25 días de que eso ocurra y pues es un presupuesto desfinanciado, es decir, que tiene que ir acompañado de una reforma tributaria y por lo tanto un debate político enorme. Claro, Héctor, me gustaría que viéramos cómo lo presentó el ministro Ávila cuando presentó por primera vez el presupuesto hace unos días. Bueno, el valor total del presupuesto es de 556.9 billones de pesos, de los cuales 501 billones se financiarán con recursos de la nación, 29.6 billones con ingresos propios de los establecimientos públicos nacionales y del monto total, 301.7 billones corresponden a ingresos tributarios, 1.4 billones a no tributarios y adicionalmente contempla ingresos contingentes por valor de 26.3 billones sujetos a la aprobación del proyecto de ley de financiamiento que el Gobierno Nacional presentará a consideración del Honorable Congreso de la República en virtud de lo dispuesto en el artículo 347 de la Constitución Política. Bueno, Héctor, ahí vemos al ministro de Hacienda dando la noticia de que va a presentar este presupuesto, de cómo está distribuido. Y pues lo primero que uno ve es que el presupuesto aumenta de manera considerable. Claro. 40 billones cuando pensábamos que en un último año de gobierno normalmente no aumenta tanto. Si uno ve las cifras, aquí lo podemos mostrar en pantalla de cómo ha ido creciendo el presupuesto. Pues el presupuesto se pegó una disparada con la pandemia y después no ha dejado de subir, ¿no? Cada vez tenemos presupuestos más grandes. Sí, que yo creo que forma parte de la discusión de lo que viene, digamos, de la campaña política, que es, bueno, ¿qué tan grande tiene que ser el Estado? Eso, digamos, eso se junta con eso y un poco con la ola de Milei, de que hay que recortar. Prácticamente todos los candidatos los oigo diciendo que hay que recortar y que hay que cerrar entidades y que el Estado hay que adelgazarlo un poco, que era una cosa que habían dejado de decir los candidatos, ¿no? Hace por lo menos 20 años, digamos, yo creo que Desde el Uribe, último, que desde Uribe. realmente él hizo Claro. una racionalización de ministerios bastante grande y después Santos llegó, volvió a crearlos. Exacto, Uribe acabó con 3 ministerios, el de Justicia, el de Trabajo, si no estoy mal, y alguno otro. Y efectivamente, entonces esa discusión había pasado de moda y volvió a aparecer en la agenda. Eh, Hay que preguntarse, digamos, los electores de qué lado están, porque pues no es, claro, por ejemplo, en Argentina ganó un señor que iba a decir que iba a recortar los subsidios, que iba a recortar el Estado, pero Pero eso cuando no, cierran. pero eso es contraintuitivo, porque obviamente si yo soy un ciudadano que además estoy recibiendo beneficios del Estado, si llega alguien a decirme que los va a recortar, pues yo le digo que no, que gracias. Entonces, es interesante, digamos, lo que viene desde la perspectiva política de saber qué tan grande queremos tener el Estado. Claro, Héctor, si uno ve esta gráfica de en qué se piensa gastar este gobierno la plata, es interesante porque crece el sector de prosperidad social, porque incluye en el presupuesto, cosa que no estaba incluida en el presupuesto antes, lo del pilar solidario, que es el subsidio a los 400.000 adultos mayores que carecen de pensión. Aumenta bastante el sector de educación, porque Petro creo que todavía tiene la ilusión de poder construir esas universidades en el Catatumbo y en otros sitios. Y aumenta el sector de planeación, que nosotros sospechamos que es desde donde el presidente espera poder negociar y gastar plata con las regiones.
disminuye dramáticamente el presupuesto de igualdad, o sea, claramente le da como la santa sepultura al Ministerio de la Igualdad, que seguramente va a desaparecer, le quita aún más presupuesto, le quita mucha plata al sector de deportes y por eso ha habido protestas de deportistas en el Congreso. Y bueno, hay un aumento gigante también de la nómina. Sí, es que yo creo que este presupuesto es interesante porque este es de verdad el presupuesto de Petro, el que refleja su pensamiento, digamos, que claro, tiene muchos errores, pero refleja lo que él dice, digamos, si a él le ponen una hoja en blanco, como seguramente se la pusieron, y le dijeron en qué quiere gastarse la plata, entonces él dijo, tenemos que ponerle la plata a los viejitos, que por qué no, no entiendo por qué no se la han dado, qué pasa con mis universidades del Catatumbo y de otras regiones, y tal, y se la fue poniendo. Él no había logrado hacer eso en los 3 años anteriores y esa ha sido su pelea, entre otras cosas, con los ministros y que ustedes están haciendo el programa de gobierno de Claudia López y que ustedes están haciendo Claro. que son uribistas y no sé qué, porque él no se sentía reflejado en el presupuesto. Y me parece que ahora sí. Y eso pues tendrá de bueno y de malo. A mí me parece que en Colombia siempre ha faltado una discusión pública sobre en qué nos gastamos la plata. Hay como una cosa muy de élite y una negociación ahí muy torticera entre los congresistas de las comisiones económicas y el Ministerio de Hacienda a cambio pues de pura mermelada. Y eso nos ha privado de dar seriamente la discusión de cuál es la prioridad del gasto público. Sí, me parece interesante lo que dices porque lo que le dijeron al periodista económico de La Silla es que Petro se había sentado con sus ministros Claro. y que él había dicho que iba a hacer el decreto de liquidación porque como él es tan paranoico y siente que al final los de Hacienda le meten Goles. algún gol. Y pues claro, esto refleja sus prioridades porque también le aumenta bastante el presupuesto, por ejemplo, a salud, con la idea de contratar estos equipos de prevención de salud, que en realidad no son de médicos, son de Sí, trabajadores sociales, de enfermeras. no, ni siquiera enfermeras, no tienen que tener ningún requisito de salud. Y como uno ve en el decreto que sacó de salud ahorita, el decretazo de salud, le autoriza sacar presupuesto de las EPS intervenidas para contratar Claro. estos equipos. Y a mí me da la impresión, Héctor, que en todo caso, no sé si esa es su intención o no, pero en todo caso, a lo que le da plata tiene muchos réditos políticos para el 2026. Claro, ¿no? pero en alguna otra oportunidad, en alguna conversación anterior, decíamos una cosa que la dijimos ahí rápido porque no era el tema, pero en este caso es el tema, que es esa intención de Petro de no privilegiar inversiones en infraestructura, sino, digamos, como en inversión, no me gusta llamarlo así, pero llamémosla social, blanda, como dicen los economistas, y no en carreteras y en aeropuertos y en puertos. Claro, Y tampoco en vivienda, uno porque le, me quita el y, presupuesto a mi casa ya y tampoco en vivienda, pero claro, uno le mete una plata al metro de Bogotá, a la carretera al mar de Antioquia. Entiendo que una sola obra grande de infraestructura va a tratar de dejar este gobierno y no con plata actual, sino obviamente futura, que es la que llaman el estanquillo Popayán, que es la doble calzada de Popayán prácticamente hasta la frontera con Ecuador, que es una obra que si se llega a hacer, pues transforma realmente el occidente colombiano. Pero eso es interesante, digamos, en términos de visión de qué se deben hacer los recursos públicos. Unas personas creen que hay que hacer infraestructura y en fin, y otros creen pues que hay que meter plata en la educación o en el subsidio, y ahí pues es la discusión de Claro, los las economistas de dónde rinde más. monetarias Exacto. que mejoran, por lo menos durante un tiempito, la vida de la gente, pero que Y, los economistas dicen no tienen unas externalidades, no es algo que ayude a mejorar la productividad o que claro, crezca pero los la politólogos dicen economía. que genera lealtades electorales. Y que Sin duda. seguramente esa parte de la lealtad electoral en un año electoral es un tema clave. Eh, a mí una cosa que me llama la atención en el aumento de nómina es que gran parte de ese aumento de nómina está por un aumento que hubo grande en los salarios de los funcionarios públicos, que negoció con los sindicatos a 2 años, y otra que le sube el sueldo a los soldados y policías. Y es curioso, Héctor, porque casi siempre
hay como esa idea de que Petro es enemigo de los militares o de que un gobierno de izquierda no le ayudaría a la fuerza pública, y en muchos sentidos este gobierno pues ha descabezado a una cantidad de militares, a una cantidad de policías, redujo a casi cero la inteligencia militar, pero curiosamente las condiciones de los soldados pues, van a haber mejorado Era una promesa sustancialmente este electoral, gobierno. era una promesa electoral de Petro desde el principio, ¿no? Él lo dijo en campaña y después siendo presidente muchas veces insistió en que él le iba a mejorar las condiciones a los soldados y bueno, efectivamente se las está mejorando porque pasó, como tú dices, del 50% del salario mínimo, que era el ingreso de un soldado raso, digámoslo así, a un salario mínimo completo en el año 2026. Obviamente eso tiene un impacto enorme en el gasto público y también me imagino que en la percepción de los miembros de la fuerza pública respecto del gobierno. Él, pues, o sea, todo indicaría que el presidente Petro no debe tener, digamos, muchos afectos en el ejército pues, por todo su discurso, en fin, histórico, pero ahora, pues, de pronto está ganando réditos en la base de la fuerza pública, que también puede ser un cálculo político, ¿no? Claro, Un eso era lo cálculo que te iba político a decir, importante. porque siempre hay una idea que supongo que tiene una base real, que en las familias de la fuerza pública la derecha tiene un Claro. fin electoral muy importante y seguramente Petro quiere comenzar Está- a competirle en ese Está disputándoselo, claro. Interesante ese pulso. Es difícil saber qué pasa en realidad, pues no hay cómo hacer una comprobación de si eso efectivamente va a significar, pues por ejemplo, un cambio de la tendencia política de los sectores vinculados a la fuerza pública, especialmente a los soldados. Pero si alguien pudiera hacer esa investigación sería muy, muy Sí, interesante. una buena historia para la silla vacía. El otro tema, Héctor, que es interesante y que nosotros hicimos una historia aquí en la silla, es que Petro es el presidente que más ha invertido plata en la periferia versus Bogotá y Medellín. Creo que si uno ve este mapa y estos datos en Esa esta le gustó a gráfica, Petro, ¿no? La no, retuiteó, obviamente hizo le de todo. encantó, pero es interesante. No pidió rectificación No, esta exacto, casi vez. no le parecimos que éramos unos canallas, todo lo contrario, le gustó, pero es interesante ver cómo proporcionalmente ha invertido mucho más en la periferia que en las regiones frente a otros presidentes, aunque invierte muy poquita plata en cada sitio, ¿no? Como que Claro. distribuye más, pero muy poquita plata, que creo que en la otra gráfica se ve también ese dato de cómo aumenta la inversión directa en los municipios, Claro. ¿no? ¿Qué interpretación le das tú a eso, Héctor? No, pues yo creo otra vez que es la visión de Petro, digamos, otra vez parecida a esa o complementaria mejor a esa de invertir un poco más en lo blando que en la infraestructura, pero también bueno, y esa es la pelea que ha tenido con Antioquia, de que toda la plata se concentraba pues en lo que llamaban el Triángulo de Oro y tal, y en cambio en el Pacífico y en las zonas periféricas no, y por eso le gustó tanto ese mapa, porque yo creo que él dijo, bueno, sí, eso era lo que yo quería hacer. Ahora, hay que ver si efectivamente eso significa una mejoría en el bienestar de la gente, si mueve los indicadores sociales de las zonas periféricas o no, porque todo eso depende de en qué se esté invirtiendo y qué tan eficaz y eficiente sea ese gasto, porque claro, si se están dando subsidios, digamos, pues como decías tú, a la gente le mejora un ratico, pero después ya no, habría que, eso Lo bueno. que nosotros Lo vimos, malo es que esa tesis de doctorado sale dentro de 10 años pues y en ya realidad está. lo que nosotros vimos en esa historia es que la plata se iba a proyectos muy pequeños y uno de los principales críticos de eso en la historia, paradójicamente, era Jorge Iván González, el primer director de Claro. planeación de Petro, porque decía, eso no es coherente con el plan de desarrollo donde nosotros habíamos planteado unos proyectos grandes alrededor del agua que transformaban de manera productiva el país. Y esto lo que hace es que él decía como se lo mecatean, Sí, ¿no? Se lo mecatean en cosas chiquitas que también tienen un rédito político, claro. pero que es plata que se gasta muy rápido y que Pero no produce necesariamente un cambio a largo eso plazo. es muy interesante y está unido con otro tema que está en la campaña política, en la campaña presidencial del 2026, que es el tema de la descentralización.
es porque el gobierno nacional está haciendo muchas cosas locales, prácticamente sustituyendo los gobiernos locales. En algunos casos lo hace con el municipio y hace un convenio interadministrativo con la alcaldía, pero en otros casos es él directamente. En La Silla hicieron una historia, por ejemplo, sobre las plazas de mercado del DPS, que además están en el papel, Quedaron en un render de Gustavo Bolívar. compraron un lote, por ahí vi uno como en Soacha y ahí se quedó el lote y en fin, pero es el gobierno nacional directamente haciendo obras locales. Bueno, está el tema ese de las vías terciarias, que entre otras cosas está pendiente de una decisión de la Corte Constitucional de si el gobierno puede invertir o no en esas obras locales. Porque, pues, yo participé en esa demanda, digamos, y no, el gobierno nacional no puede asumir obras locales, está usurpando una competencia que es local. Si lo va a hacer, le entrega la plata al municipio y el alcalde lo hace. Ahí hay una discusión interesante. Petro se queda sin el rédito político. Claro, Me imagino que Petro tiene una intención también de entrar a competir popularidad con alcaldes locales que son muy opuestos al presidente. Ahora, a esto está unido al tema del desarrollo, bueno, y está pendiente la discusión de la ley de competencias y recursos, desarrollo de la reforma constitucional que pretende que en los próximos años le den mucha más plata a las regiones. Ese tema se está volviendo interesante. Vi, por ejemplo, a la exalcaldesa Claudia López diciendo una cosa que me llamó la atención, que es que habría que reconocer que en más de la mitad del territorio colombiano no hay un Estado capaz realmente de hacer buenas inversiones públicas y que sería mejor, digamos, que lo sinceráramos y dijéramos, bueno, no vamos a estar pasando plata allá para que el clan del Golfo se lo quede y en fin. Es una discusión porque es un poco contraria a la decisión que se tomó en el Congreso de transferirle más recursos a las regiones en los próximos años. Ahí hay un debate político interesante. Cuando ese artículo que hicimos de las plazas de mercado, también ve uno como el aprovechamiento político de, ¿no? Gustavo Bolívar como director del DPS, Petro inauguraron pues la plaza de mercado en Soacha hace un año, pusieron 2 piedras porque cada uno puso una piedra, las piedras incluso se las robaron, que no están las piedras. Y esa plata no llegó lo que cotizaron o lo que contrataron ya. Los contratistas dicen que tiene que ser mucho más y están pidiendo adiciones. También hay como una dificultad de controlar ese gasto cuando está tan lejano de los beneficios. Es que esa es una discusión bien interesante, que por eso mencionaba lo que dijo la doctora Claudia López, porque bueno, esa discusión ha estado siempre. Es mejor gastársela en el centro, pues digamos en entidades nacionales que supuestamente tienen más capacidad técnica, o transferirle los recursos a los municipios. Y ahí pues siempre ha habido 2 visiones y 2 posturas, y la verdad es que ninguna de las 2 puede encontrar buenos ejemplos para justificar lo uno o lo otro, porque si uno dice concentre plata aquí para no dársela ya al plan del Golfo, pues se la da al DPS y pasa lo del DPS y terminan entonces los congresistas. Y si se la da a los municipios, pues es cierto que evidentemente buena parte de los municipios tienen unos problemas de gobernabilidad complejas, unos temas de corrupción complejos. Ahí estamos en una encrucijada. Tenemos varias tareas pendientes. A mí me ha gustado, pero también me ha preocupado de estas conversaciones, que hemos ido identificando una larga lista de tareas pendientes de pensar el país, de entender mejor el problema de la violencia, de entender cómo es más eficiente invertir recursos públicos. Y desafortunadamente la campaña pues está muy presa de la algarabía y no de los debates la campaña profundos. y los medios, ¿no? Porque me parece que esa historia que hicimos de Petro invirtiendo más en las regiones, nosotros o algunos de los analistas que consultamos decían, bueno, es un gran experimento en descentralización porque cambió totalmente el paradigma de inversión, ¿no? Entonces, ¿dónde rinde más la plata? ¿Dónde tiene mayor impacto? Pues creo que los académicos van a tener ahí también. Sí, oficio hay. Lo que pasa es que los académicos se demoran tanto. O sea, esas conclusiones las saca la universidad, no sé qué, dentro de 12 años, y eso ya no nos sirve sino para los libros de historia. Necesitamos es mediciones oportunas para que se puedan tomar las decisiones con base en eso. Claro. Héctor, una novedad de este presupuesto es lo que hace el gobierno con la deuda.
miremos ese gráfico que tenemos ahí sobre cómo Petro decide pagar más intereses de la deuda actual, pero no abona nada de capital para pagar la deuda, sino que lo echa para adelante, como un tarjetazo que hace una familia de decir, bueno, refinanciemos, pero echémosla para adelante para que la pague el siguiente gobierno. La famosa llamada que le hacen a uno, le compro la deuda que tiene en otro banco y yo se la refinancio y le alivia sus pagos, pero claro, pasa de un plazo de 12 meses a uno de 60, entonces claro que le alivia el pago, pero pues queda endeudado el resto de la vida. Claro. Y Héctor, esta semana salió la noticia de cómo Javier Cuellar, el director de Crédito Público, estaba comenzando a tener una nueva estrategia de financiación del gobierno, porque el gobierno se está quedando sin caja. O sea, la noticia la semana pasada era que tenía 1,8 billones de pesos en caja nomás Sí, el claro, gobierno, pues cuando no le van a alcanza. tener 13 billones, que es Claro, impresionante. que 1.8 no alcanza ni para No, pagar es la como nómina. cuando uno dice, o No, sea, se acabó la las plata. poquitas veces que esto nos ha pasado en la silla, yo más o menos como que la angustia de pensar si uno no va a tener plata para pagar la nómina. Claro, claro. Y entonces él está haciendo una estrategia complicada, ¿no? Que es alquilar o sea, como comenzar a ofrecer deuda, pero alquilándola con unos riesgos grandes si bajan las tasas de interés o Sí, suben. Bueno, es un claramente, tema complicado. otra vez la mano de Petro en el tema de las finanzas públicas. Petro llevaba pidiéndole eso a sus ministros de Hacienda, a sus directores de planeación 3 años. Y no, pues no, porque eso va contra la ortodoxia, claro. Eso de estar, pues, bueno, no importa si pago más intereses, pero pago menos en el monto, pero va a quedar más endeudado, en fin. Ese es un manejo, digámoslo, irresponsable. En plata de una caja, de una casa, perdón, pues sería irresponsable porque claramente, pues sí, están logrando comprar el mercado y pagar los servicios públicos, pero no saben si dentro de un año lo van a poder hacer porque el nivel de endeudamiento va creciendo. Entonces ahí hay un tema que es, pues, que llama la atención y que prende alarmas. Todos los economistas están claramente alarmados y todos dicen, el que llegue va a tener que resolver eso, pues, de alguna manera. Pero eso ya se fue así con este gobierno, no hay nada que hacer. Este gobierno resolvió surfear, diría alguien, ahí va surfeando hasta llegar hasta agosto y es como en la estrategia del caracol, ¿no? Ahí les dejo su casa. Héctor, pero esto supone que Petro asume que no lo va a suceder un aliado suyo o qué, porque uno hace, yo me imagino que él piensa, bueno, a mí Duque me dejó una deuda grandísima, pues yo se la dejo al siguiente, Claro. pero si uno presume que el siguiente es de uno, pues no haría eso, ¿no? ¿Tú crees que esto, o que igual no le importa? Y Yo es creo que igual no una le importa, estrategia de eso es muy supervivencia. irresponsable, sí. No, yo creo que eso toca, eso se fue así. El gobierno está haciendo, por ejemplo, lo de las vigencias futuras, es una cosa parecida, porque lo de las vigencias futuras, yo creo que en algo tiene razón en las vigencias futuras. Expliquemos Las vigencias futuras es que pues hacen un contrato de muchos millones de pesos que dura ejecutándose varios años. Entonces, la carretera a no sé dónde. Bueno, la carretera esa que yo mencioné de Ipiales a Popayán. Esa pues duran haciéndolas 7 años, 8 años, el metro de Bogotá igual. Y entonces dicen, bueno, el próximo año le vamos a meter 100, el siguiente le vamos a meter otros 100 o 200, dependiendo, Es como pagar. dependiendo además la ejecución de la obra. Claro, dependiendo además la ejecución de la obra. Pero es cierto que la ejecución de la obra en muchos casos no cumple el cronograma inicialmente previsto. Entonces, el próximo año yo tengo que meterle 100, pero resulta que los 80 que le di este año no se los alcanzó a gastar porque faltó la licencia ambiental, porque había que hacer la consulta ciudadana, lo que fuera. Y entonces Petro está diciendo, en vez de dar los 100, que terminan en un banco esperando ahí 2 años a que llegue el momento de gastárselos, pues
reprogramémoslos y pongamos los 100 para dentro de 2 años. Es una manera también de hacer lo mismo, que es de ir pateando el balón hacia adelante en términos de deuda y que el próximo vaya viendo cómo consigue la plata. Es una Yo jugada. estaba viendo ahí a los de la Cámara Colombiana de Infraestructura diciendo que esto crearía unos niveles de desconfianza gigantescos para los inversionistas en el sector de infraestructura. ¿Qué tanto crees tú que esas alarmas que ellos se están poniendo ahí son válidas y tú como abogado crees que estos contratos, o sea, que hacemos esto, pero después vamos a pagar como nación unas demandas gigantescas de los dueños de esas No, obras? no, es claro que eso pues no se puede hacer sin el concurso de los dueños de esas obras. Ah, Lo que pasa es que los contratistas tampoco reciben la plata, porque si yo soy el contratista de obra que se ha retrasado, yo solo puedo ir recibiendo la plata de la obra que se ha ido efectivamente ejecutando. Y la plata es cierto, como dice Petro, que se va es para una fiducia y se queda allá. Yo como contratista no la recibo. Ahora, yo lo que tengo que tener seguridad como contratista es que cuando yo haga la obra me la van a pagar. Y eso, pues, es lo que habría que. Hasta ahora lo que yo entiendo es que esta ministra, entiendo, pero no tengo suficiente información, que ha ido logrando acuerdos con gobiernos locales, incluso con, por ejemplo, el gobierno de Bogotá en relación con el metro. Han logrado decir, bueno, si me tocaba darle 20, no le voy a dar sino 17 porque no los necesita. Y el gobierno de Bogotá entiendo que ha dicho, bueno, sí, esto lo podemos mover un poquito para más adelante porque se va a gastar más tarde. En fin, a mí me parece que hayan hecho una cosa bien, porque no la han hecho a las patadas como quería hacerla Petro, y están tratando de hacerla incluyendo a los contratistas. Ahora, obviamente, el gremio de la Cámara Colombiana de Infraestructura, pues es mejor que no se toque eso porque no deja de ser riesgoso. Pero, pero me parece que ahí se están corriendo los riesgos, o al menos tan grandes como se ha mencionado. Uno tiene la impresión de que este gobierno ha comenzado a manejar el tema fiscal como esas familias que les entra, o sea, que está haciendo unos maromas todo el Claro. tiempo con una tarjeta, con la otra, viendo plata aquí al vecino, dejando de pagar una cantidad de cosas. Tal cual. Es un poquito angustioso, ¿no? Tal cual, y así va a ser. Como te digo, así va a ser. Digamos, con el incentivo para el gobierno, a diferencia del de la casa, que es que el de la casa, pues su deuda va a seguir, o sea, el año entrante a él le toca tomar también las decisiones. En cambio, Petro el año entrante se va Ay, y te lo deja al siguiente. claro. Bueno. Héctor, más allá del problema de caja o una cosa que explica el problema de caja es un recaudo muy inferior a las expectativas que había, ¿no? Está muy por debajo de la meta, aunque ha mejorado un poquito, sigue estando por debajo de la meta. Nosotros hicimos una historia que me pareció que es preocupante y es que decía que con la reforma tributaria de Ocampo, se salieron del rango de los contribuyentes que ganan más de 100 millones al mes, 6.000 contribuyentes, que es una cifra bastante grande, que era una cosa que habían Sobre todo es aplicado. llamativo que haya más de 6.000 que se ganen más de 100 millones. Sí, Ganarse 100 millones es bastante, ¿no? Bastante, Eh, bastante, y a mí me pareció impresionante, pero fue algo que varios expertos advirtieron en el momento de la reforma tributaria diciendo los capitales son móviles, la gente puede irse a otro Sí, sitio. hay mecanismos de ilusión porque cambian de domicilio fiscal y en fin. Y uno ve varias gente haciendo maromas en ese sentido, que Se viven 6 meses aquí, 6 meses en es un desastre, ¿no? otro. Que no debería pasar, digamos, Buenísimo. pues debería haber un nivel de compromiso también, digamos, con el país. Pero bueno, es inevitable que la Falta naturaleza. confianza. Y que la naturaleza, la condición humana es así, digamos, uno puede estar pidiendo a toda hora solidaridad y cooperación y tal, pero la verdad es que la gente vive viendo a ver cómo resuelve su problema individual primero. Si le sobra, pues de pronto puede hablar de lo otro. Y entonces todo el mundo vive viendo cómo esconde un poquito, cómo saca un poquito, y eso ha sido complejo. Pero sí, las cuentas al gobierno no le han dado. Yo creo que vale la pena mirar. Eso me parece que tampoco está suficientemente bien hecha esa historia de por qué es que se baja el recaudo. Claramente, digamos, no en términos con el presupuesto, no comparado con el presupuesto, sino comparado con la historia.
Yo creo, por ejemplo, Que tenemos una gráfica, de hecho, sobre cómo ha cambiado el recaudo. porque, por ejemplo, a este gobierno le ha tocado un tema complejo en materia de petróleo y carbón, ¿no? Los, los, eh, los precios internacionales de petróleo y carbón han sido, pues, han estado muy por debajo de lo que había pasado en gobiernos anteriores y en años anteriores. Y claramente la plata del petróleo es una plata importante para el presupuesto colombiano, que no depende solo de la política esta petrolera, que Petro no explora, etcétera, sino muy sobre todo del precio. Y el precio ha estado por debajo de $70 cuando estuvo pues a 120 o algo así. Claro, es el precio, pero también ha bajado la exploración por una política del Estado. Sí, ha bajado la exploración, no necesariamente la producción, ¿no? De hecho, Roa, lo que pasa es que yo le creo a los funcionarios públicos, seguramente hago mal porque no debería creerles, pero yo lo oigo decir que la producción sigue más o menos en niveles históricos, que es como 750.000 barriles, entre 750.000 y 800.000. Colombia ha tenido unos momentos mejores, que ha llegado incluso a bordear el 1.000.000 de barriles diarios, pero la producción se ha relativamente mantenido. Claro, la falta de exploración, otra vez, el que viene va a encontrar con que las posibilidades de explotación que viene después de la exploración, pues son menores, porque si no se explora, pues el otro no va a tener que explotar. Claro. Héctor, salió antes el gráfico de deuda y ahora lo volvemos a poner de deuda versus Ah, déficit, pero es un gráfico casi que completamente invertido a lo que teníamos antes, ¿no? Entonces seguimos creciendo la deuda, el déficit se va aumentando eh, y me parece que mucha gente se puede preguntar eso en términos prácticos. ¿Qué puede significar? O sea, ¿qué pasa cuando crece demasiado la deuda y uno no la puede pagar? O sea, ¿cómo funciona eso dentro del Estado? sí, pues esa es una discusión de política económica primero que también es vieja. Ha habido, nosotros, digamos, llevamos unos 30 años de política económica ortodoxa, que es gástese lo que pueda sin un gran endeudamiento, sea juicioso. O sea, otra vez en el ejemplo de la casa, el señor, pero normalmente es la señora la que pone orden y dice, bueno, vamos a gastar menos, no podemos hacer esta locura de cambiar el carro y meternos una endeudada, sigamos con el carrito que tenemos y después cuando podamos lo cambiamos. Esa siempre ha sido una discusión y el señor entonces le dice a la señora, no, cambiemos el carro, que mira que si tenemos un carro nuevo dejamos de llevarlo al taller, que el viejo nos toca estarlo llevando al taller con frecuencia. Esas mismas discusiones se dan obviamente en un nivel muy superior y muy distinto y no hay, a mi modo de ver, pues una respuesta. Yo no soy economista, pues ni mucho menos, no tengo, pero digamos intuitivamente lo que yo veo de las discusiones es que no hay blancos y negros en estas respuestas. Claro, obviamente entre más ordenado sea uno, pues mejor, pero tiene algo de razón el que dice, bueno, pero yo qué gano con ser tan ordenado si hay un montón de gente que está exigiendo unas inversiones y tal cosa. Ahora, el problema es si usted gasta mucho y no mejora esas condiciones de esas personas, que es lo que parece que nos está pasando, porque ahí sí es el señor gastando de la plata en trago. Claro. Entonces ahí sí estamos Sobre fregados. todo, pareciera que sí está mejorando la capacidad adquisitiva de alguna gente, pues que, ¿no? Como les está llegando más plata al bolsillo a alguna gente, pero si uno ve el crecimiento que ha tenido la economía, que es bajo, en todo caso, ¿qué lo jalona, Héctor? A mí sí me preocupa. Uno que es el sector de entretenimiento, pero en ese sector es los juegos de azar, ¿no? Entonces, pues que es algo que no ayuda a crecer a futuro y es el gasto del Estado, de la nómina del Estado, que Petro pues ha ido creciendo muchísimo pues, los contratos y la gente que trabaja en el Estado con contratos pequeños. Ninguna de estas dos cosas pensaría uno que tienen la capacidad de hacer crecer estructuralmente la economía a futuro, sino que es más como que está entrando una cantidad de plata en narcotráfico, que la gente se la gasta en cositas como el juego. Sí, eso que dices es razonable y sí,
pero hay otras versiones, ¿no? Digamos, hay como ¿Cuál otra vez? pues la de Petro, La economía. la de Petro, por ejemplo, que es, mire, la economía se ha mantenido y ha crecido y el empleo incluso ha disminuido un poquito y tal, porque la gente tiene más plata para gastar y entonces pues la gente va y compra en la panadería de la esquina y va y compra en la droguería y de pronto también apuesta, pues en la apuesta en línea o compra el chance y también se vende más chance y entonces a los chanceros también les va mejor. Esa es la explicación que da Petro. Y yo pues no soy economista, insisto, y entonces no soy capaz de tomar partido porque veo que las dos cosas tienen argumentos razonables. Y bueno, para decir la verdad, me parece que Petro en este caso tiene una ventaja, que es que tiene unas cifras que son positivas. Yo ya empiezo a ver varias gente que durante mucho tiempo, digamos, auguró un gran fracaso de la economía y una cosa, y ahora están diciendo, pues sí, las cifras de la economía hay que reconocer que no son tan malas como nos esperábamos, que incluso son buenas. Entonces, eso a Petro le va a servir mucho en el discurso político. Tengo la duda, Héctor, el otro día hablaba con Daniel Mejía, este experto en seguridad, que era compañero tuyo de Claro, Blue claro, Radio y que hizo un estudio, como que actualizó ese estudio que habían hecho con Alejandro Gaviria hace años. Este no lo hizo con Alejandro, sino con otro colega. Y ellos calculaban que el año pasado entró al país una suma de 15 billones de pesos por cuenta del narcotráfico. Sí. O sea, eso Claro. claramente ha ayudado también Claro, a la economía. no hay duda que el narcotráfico ha ayudado a esta economía, pero no solo ahora, ¿no? Desde hace décadas. Claro, pero como están disparados los cultivos, pues entra más plata. Y ahora también hay que contar las remesas, ¿no? También. Las remesas han crecido de una manera. También ya eran muy importantes. Mira, las remesas, a mí me impactó siempre esa cifra. Yo tenía un periódico que ayudaba a hacer en Cali, que era el periódico El Pueblo, y siempre mirábamos las remesas, porque las remesas era la cifra, digamos, de ingresos externos más importante, la exportación más importante del Valle del Cauca era exportar gente para que mandara plata. Y de lejos era, pero muy de lejos, que el azúcar o que la caña, lo que fuera. Eso mismo se pasa en otras partes, en Risaralda, por ejemplo, cuando uno va y mira, bueno, cómo es el ingreso. En Popayán, en buena parte, por ejemplo, se financiaron algunas obras de vivienda popular porque las personas que están afuera utilizan las remesas para ahorrar y comprar la casa y mejorar la casa a la mamá, lo que fuera. Entonces, hay un tema que siempre es muy interesante y bueno. Y eso se pondrá en riesgo con la política de deportaciones masivas del presidente Petro, del presidente. No lo sé, hasta ahora no ha pasado, pero incluso me parece haber oído una vez hace relativamente poco una cosa que me pareció interesante. Parte de la aceleración de las remesas es por Trump, porque la gente está diciendo, bueno, yo tengo una platica aquí, ¿qué tal que me la quiten? No solamente me expulsan de aquí, sino que se quedan con mi ahorro. Y entonces la gente está tratando de mandar el ahorro más rápido a Colombia. Yo no sé si eso sea cierto, pero me pareció razonable. Otro tema para investigar. Sí, es que hay mucho tema. Héctor, y ahora es el tema político. O sea, el gobierno quiere sacar una reforma tributaria de 26 billones, que es en lo que ellos dicen que está desfinanciado el presupuesto. La CARF ha dicho que cree que está desfinanciado en 40 billones, pero asumamos que son 26. ¿Cuál es la probabilidad de que el Congreso en el año electoral apruebe una reforma tributaria? Yo entiendo que tú eres más optimista que yo en ese sentido. Sí, yo creo que alta. La probabilidad es alta justamente porque es un año electoral. Entonces, si logran identificar, que no sé si lo logren, y pues desafortunadamente grabamos este programa sin poder contar con el texto de la ley de financiamiento. Que justo la aplazaron para el lunes. Claro, la habían anunciado para hoy, pero como todo en el gobierno, entonces ya no fue hoy, sino el próximo lunes, entonces nos hizo falta ese insumo, pero quizá la próxima conversación la podemos hacer sobre esa reforma tributaria. Pero digo, si logran identificar unos rubros que no generen dolor en la gente, yo creo que el Congreso se las aprueba. Por ejemplo, está el famoso impuesto a las apuestas en línea, que aunque la gente apuesta, como estábamos diciendo, la gente no está pendiente, digamos, de si le toca pagar más impuestos o menos, y no va a reclamar, digamos, uno no llega a la casa diciendo me cobraron IVA por apostar porque al contrario, mucha gente llega calladita y no cuenta que acaba de apostar en línea.
Entonces, hay unos rubros que no necesariamente golpean, digamos, a la gente. El gobierno seguramente va a tratar de vender el discurso este de que le va a quitar plata a los ricos para pasarlo a los pobres. O Sí, sea, ahí dijo que quería cobrar impuesto a los dividendos, claro, la idea del herencia, y Robin a mí Hood. me parecía que si lo cobra a los dividendos, golpea directamente a los mayores financiadores de campañas al Congreso, que son los grandes grupos económicos. Yo no sé, eso me parece un mito, francamente. A mí no me A parece mí, bonito, ahí están las a cifras. mí me parece que a los Solo el congresistas, Grupo Aval invirtió 1.800 millones en financiación de pero candidatos. 1.800 millones es la cuarta, no, como la quinta parte de una campaña al Senado de la República de un senador del Departamento del Atlántico o de Córdoba o de Risaralda. Eso es nada. Es que 1.800 millones vos se lo gasta, ya te digo, un senador cualquiera, a ti en los pasillos del Congreso te dice una campaña al Senado vale 10.000 millones de pesos. Entonces, 1.800 millones que meta el Grupo Santo Domingo o el Grupo Ardila o el Grupo Sarmiento, pues es muy poquito y normalmente se lo dan a las cúpulas de los partidos políticos. Claro, pero los Y, que financian igual tienen dividendos. O sea, puede ser que no sea el Grupo no, Aval, yo no pero estoy diciendo que no tengan capacidad de incidir, solo que no tanta como imaginamos, digamos. Quiero decir lo siguiente, yo creo que la campaña política en Colombia se financia más con el presupuesto público que con el presupuesto privado de empresarios privados que quieran incidir en la política, pero muy de lejos. Y por eso es que creo que a los congresistas les interesa que se aumente mucho el gasto público en la época de la campaña, porque tienen el rédito electoral de decir que la obra fue por ellos, etcétera, y desgraciadamente porque muchos se quedan con una tajada producto de la corrupción. Héctor, ¿y si se graban a los juegos de azar, eso no es un impuesto regional? O sea, eso no es parte de las rentas regionales. No, porque se ha entendido es que, no, de hecho ya se cobra pues algo de impuestos en línea, porque el monopolio de los territorios es sobre loterías. Eso siempre ha sido una discusión, porque claro, loterías era una cosa del siglo XIX que ha ido pues quedando por ahí. Todavía hay alguna gente que vende lotería, pero claro que eso ha perdido importancia. Entonces son ingresos nacionales y por eso el gobierno se los termina quedando. Entonces, el presidente del Senado liberal, Lido García, dijo que esa reforma tributaria estaba muerta, que no tenía ninguna posibilidad. El gobierno ha dicho que si no le aprueban el monto, lo sacaría por decreto, pero los congresistas tienen un interés de mantener esa negociación abierta para poder bajar recursos y me imagino yo que el gobierno también, porque esa es la principal herramienta que tiene para negociar el paso de otras reformas en el Congreso, ¿no? Eso es un eje de gobernabilidad importante. Sí, a mí lo que me parece es que con la no aprobación el año pasado, eh, el gobierno quedó contento. Y entonces el Congreso quedó como, yo que creía que este era un mecanismo de presión y además de golpe político y tal. No, al contrario, porque lo que hace es trasladarle poder al presidente y el presidente expide su presupuesto por decreto y mira a ver cómo tapa el hueco que le queda de la ley de financiamiento, porque la ley de financiamiento no se la Del año aprueban pasado. Ahora, en cualquiera, no le aprueban la ley de financiamiento, entonces el gobierno empieza a decir, bueno, si logro endeudarme, y si sobre todo logro, ya que no tiene la restricción de la regla fiscal, claro, se puede endeudar todo si lo que logro quiera. tirar la pelota, como estábamos diciendo, hacia adelante un poquito con una plática aquí, entonces, bueno, ahí el gobierno realmente demostró que la negociación a quien beneficia es a los congresistas y no al gobierno. Entonces, obviamente, cuando uno logra aprobar eso en una negociación, la correlación de fuerzas de la negociación cambia radicalmente. Me atrevo a decir que hoy los congresistas están casi que rogando como, venga, nos reunimos y miramos a ver, y el otro, pues ustedes verán, porque si no quieren, yo firmo este decreto. Pero sobre todo que si la postura del gobierno es todo o nada, o sea, es o los 26 billones de la reforma tributaria y como yo quiero, cobránsela lo que yo quiero, pues, o sea, si tu teoría es cierta, pues va a salir por decreto. Es una Yo- dictadura fiscal de ahora en adelante. Sí, y puede que sí, pero no, yo creo que, no sé, O sea, ¿cuál es el incentivo? Si es cierto lo que tú dices, ¿qué incentivo tiene el gobierno entonces para negociar? sí, tiene muy poco incentivo, pero yo creo que tiene un incentivo, que es que el gobierno sí quisiera tener más plata,
y más plata con más impuestos, no haciendo las maromas de las que veníamos hablando, que es las que hasta ahora ha utilizado, porque esas tienen un límite y siempre son más complejas. Si logran meter unos impuestos que les garanticen, qué sé yo, los 12 billones de pesos que mencionaban la vez pasada, el gobierno queda feliz. Entonces, no sé, aquí como se trata de la siguiente jugada, mi vaticinio es, pero dentro de muy pocas semanas se va a saber si me equivoco o no, mi vaticinio es que va a haber una reforma tributaria diluida, como llaman, que es la mitad de lo que va a presentar el gobierno, se lo van a aprobar y van a reducir en eso el monto del presupuesto. Sería una cosa interesante que Petro logre aprobar su presupuesto después de que se lo improbaron en el año anterior y que logre aprobar una reforma tributaria en semejante momento, Eso digamos. sí sería una hazaña política Pero- impresionante. pero- Gerson Ortiz, el periodista de La Silla Vacía que cubre el Congreso, apuesta 60-40 a que no. Bueno, yo voy pero 40, 60, pero vamos a yo apostar. apostaría al revés, pero antes de que le pongan el IVA a los... Ah, no, ya lo tiene, ¿no? Entre otras cosas, el Ya. impuesto ese de las apuestas en línea, el tiene impuesto por conmoción, lo tiene y está vigente, porque además han la recogido Corte... mucho menos de lo que pensaban, porque Claro. ahí el problema que tienen es que hay una competencia internacional grande de apuestas y la gente puede entrar en A cualquier otra a plataforma. cualquier otra plataforma. Entonces, si le cuesta más en la nacional, pues se va a la internacional. Claro, ese cálculo no lo hizo el gobierno la vez y, pasada. y entonces, pues, por eso han recogido menos en la Sí, bastante menos y además la Corte se ha demorado en decidir si ese impuesto se podía decretar o no, porque la Corte tumbó media conmoción y después con lo de la plata ahí quedaba ahí un poquito patinando. Bueno, Héctor, pues creo que hay bastante tela para cortar de Sí. aquí en adelante. La próxima semana veremos cómo viene la tributaria y nos dará más temas para hablar. Pero este de hoy es, a mí me gusta mucho esto, no soy especialista, pero este tema me encanta porque a mí me parece que aquí de verdad se refleja la visión de la sociedad que tiene un gobierno, que es dónde mete la plata y Claro. cómo la mete. Porque, mira, yo recuerdo que había cuando Álvaro Gómez era candidato presidencial por allá en los años 80, que hablaban de, pues había toda una especie de movimiento político que llamaban el desarrollismo, los desarrollistas, que era que hacían obras de infraestructura. En Brasil hicieron mucho y entonces hacían carreteras y tal, y ese era el desarrollo se medía en obras. Y esa es una discusión política que está pendiente, pero interesantísima. Bueno, muy interesante a todos nuestros usuarios, televidentes, usuarios en YouTube. Por favor, síganos, suscríbanse, marquen la campanita, nos ayuda un montón seguir creciendo en usuarios. Y Pónganle en redes, Gracias. necesitamos que si les gustó la mire más gente. Sí, total, porque además es una fuente de ingresos para La Silla Vacía y bueno, en la próxima movida tendremos otro tema. Gracias, Héctor. Bueno, mucho gusto. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos ayuda a mantener al equipo de personas que investigan, que encuentran patrones, que revelan esas movidas del poder que otros medios no pueden revelar. Suscríbase y haga parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.